Buenas noches, profe. Buenas noches, hola Erika, Irene, ¿cómo van? Buenas Erika, noches. Andrea, Jessica, ¿cómo Hola, van? profe. Bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias, bienvenidas. Bueno, Gracias, profe. listo. Bueno, nos faltan algunos del otro grupo. Mientras tanto, entonces vamos empezando para optimizar esos tiempos. Esperen acá, reviso los apuntes. Sí, listo. Con Erika y Jessica tuvimos nuestra sesión el lunes de revisión de lo que habían realizado. Ahí me compartieron el documento. No sé si han avanzado en otros elementos, en otra información. Profe, Señora. em, la compañera Erika Andrea le ha escrito que si porfa nos regalaba pues el link de la grabación de la llamada del lunes, ¿de acuerdo? Sí, no ha generado el por eso no se las compartí. Pero esperen que hoy Ah, sí, ok. ya desaparece que está grabando. Es que como estos links no siempre están anclados como a los de la clase, que le genera a uno un aula virtual y ustedes pueden ingresar, entonces por eso no me ha generado el espacio. Entonces yo le escribí a la coordinadora, a la profe Lorena, pero pues tampoco me ha dado una respuesta. Entonces estoy esperando también, por eso no les compartí. Sin embargo, recuerden que el documento en Word que les había enviado tenía información para que ustedes lo fueran llenando. Sí, profe, pero como se nos dio los puntos de cuáles debíamos ir llenando, Sí, pero no les me dije las dos importa. primeras hojas, o sea, lo que les dije era el problema, el tema del problema y los objetivos, que ese día alcanzamos a leerlos y les dije, hagan ajustes en esos dos objetivos. Ajá. Ah, bueno. Entonces, yo adelanté pues la portada. Ujú. em, ¿Tienes ahí para la compartir pantalla para poder ir leyendo? compañera Erika, ¿usted tiene forma de compartir pantalla? Compañera estaba tratando y cacharrando el teléfono, pero no sé, no sale, no sé por qué no Es me que mi entra. Pero computador igual se me ella, dañó. Envíenmelo al correo, por favor. Ya, ya se lo envío acá en este mismo momento desde el celular. Listo. Profe, ¿y qué? Adelanté justificación. Ajá. Bueno, iba en portada, tabla de contenido, pregunta problema, un resumen chiquitico, ¿sí? Listo. En resumen, les dije que pues igual ese es lo último que vamos a Ah, construir, sí. Y- que es cuando ya tengamos toda la información. Sí. Lo Ah, mismo para los compañeros que se están uniendo, para Erika Eliana, para Irene, para Clara y para Álvaro. Les compartí el domingo, si no estoy mal, o el lunes festivo, un documento en Word con un ejemplo también referente a cómo ir realizando su trabajo. ¿Lo pudieron ver? Buenas Sí, tardes, profe. profe. Sí. Buenas tardes. Sí, profe, sí lo miramos y adelantamos una parte. Ah, perfecto, gracias. Igual que les dije a las compañeras, y por favor ese adelanto que hicieron me lo pueden enviar al correo y así lo voy proyectando desde acá y le voy haciendo ajustes, comentarios. Profe, bueno, nosotros también queríamos comentarle algo. Ujú. No sé si aprovechamos de una vez. Bueno, Hágale mientras me entonces, lo van enviando. listo. Entonces, nosotros, según lo que conversamos la asesoría pasada, habían como unos ajustes por hacer en el tema de los objetivos, un poquito también de la pregunta problema y del enfoque que le damos a nuestro proyecto, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si le puedo leer, porque nosotros nos reunimos, nos organizamos y miramos o le dimos el enfoque correspondiente que queríamos a eso es como una especie de borrador, pero es un nuevo enfoque que queremos darle, pero obviamente se lo queremos exponer a usted para que usted nos diga sí, sí o no. Ajá, claro.
Bueno, entonces tenemos acá, profe, el tema de, vamos a empezar con los objetivos, ¿cierto? Nosotros añadimos un poquito lo que es te voy a mostrar por acá, espérame, profe, te voy a leerlo por acá, listo. Le dimos el enfoque o agregamos a través de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Nuestro proyecto no hablaba de las funciones ejecutivas como tal, y acá ya le dimos un enfoque, porque según lo que habíamos visto, nuestro proyecto estaba en el aire, pues no sabíamos realmente a qué nos enfocábamos nosotros. Entonces acá, de acuerdo a los juegos, quisimos como proyectar a través de las funciones ejecutivas. Entonces dice así, objetivo general, fortalecer el desarrollo de las funciones ejecutivas y la identidad cultural de los niños y niñas en primera infancia del Resguardo Barrancón, mediante una propuesta pedagógica participativa basada en juegos tradicionales Hugh, construida con sabedores y familia de la comunidad, ¿cierto? Ese es como el general. Ahora en los específicos ya tenemos estos que son, primero, identificar de forma participativa con sabedores y familias los juegos tradicionales Hugh vigentes y las funciones ejecutivas que movilizan. Segundo, implementar una propuesta pedagógica basada en juegos tradicionales que estimulen la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Esos serían eh, los tres, las tres funciones ejecutivas que estaríamos trabajando. ¿Listo? Y tercero y último, analizar el impacto de la propuesta en el desarrollo de las funciones ejecutivas y en la identidad cultural de los niños y niñas Hugh participantes. Listo, están bien. Pero léeme el segundo, que no me quedó completamente claro. Dice, implementar una propuesta pedagógica basada en juegos tradicionales que estimulen la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Ok. ¿Por qué en el primero y en el tercero colocan funciones ejecutivas y en el segundo no? Bueno, porque en el segundo ya nos adentramos como tal a esas tres funciones ejecutivas. ¿Sí me hago entender? Digamos que en la primera las nombramos y aquí ya nos enfocamos en esas tres como tal. Ok. Está bien, pero prefiero que en ese mismo segundo también sigas manejando el tema de funciones ejecutivas y si quieren entre paréntesis le colocan esas tres, pero en todos digamos que seguir esa misma línea. ¿Listo? O sea, Bueno. en el primero también paréntesis y las tres funciones ejecutivas. Y en el tercero paréntesis y las tres funciones ejecutivas. Bueno, sino que nos pareció que si teníamos de pronto funciones ejecutivas quedaba como muy amplia porque sabemos pues que hay muchas funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces, por eso, pero si tú nos dices de una, lo ponemos, Ujú. profe. Entonces, ahí van bien. Ahora lo que hay que trabajar, ya lo vamos a ver y lo vamos a ir trabajando, es cuando hagan esa definición del marco teórico, marco conceptual, van a señalar justamente esas tres funciones ejecutivas. ¿Listo? No se van a ir por otro lado ni nada, porque también de una u otra forma esas van a ser sus unidades de análisis. ¿Listos? Esas son las que ustedes van a estar pendientes cuando empiecen a hacer esos escenarios de intervención. Exacto. Y dentro de nuestro marco teórico y nuestro marco conceptual, hablamos precisamente de esas tres funciones ejecutivas, pues de lo que logramos como adelantar. Y aparte de eso, también investigamos, ya tenemos la investigación como tal, de cuáles son esos juegos que estimulan esas funciones ejecutivas como tal. Ok, listo. Entonces ya ahí ya hay un avance grande. Esperen acá, yo subo el documento de las compañeras que enviaron. Y también si quieres, compárteme por favor ese documento que tienen para en línea ir mostrándoles los ajustes. Listo. Listo. Entonces acá voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, voy a correr aquí.
Formatum. A ver. Ahora no veo. ¿Ustedes ven dónde está el espacio de comentarios? Ahora no lo encuentro. Acá, en el comentario. Ya. Entonces, ajustar al final. Listo. El título, sé que lo redujeron, que es diferente al primero que me contaron el lunes, pero lo vamos a terminar de ajustar al finalizar el trabajo. Acá van bien. Listo. Licenciatura en Educación Infantil, facultad. Listo. Revisen la portada del documento que les compartí. El de ejemplo, donde se incluye que estamos en la línea de investigación de infancia, familia y desarrollo humano. Listo. El resumen también lo vamos a ajustar al final, pero vamos a ver qué hay. La presente investigación tiene como objetivo comprender cómo influyen los factores del entorno educativo en los procesos de atención y comprensión de los estudiantes de educación preescolar de la institución Juan Pablo II, ubicada en Samacá, Caldas y Jardín en Bogotá, durante el año 2026. Listo. Esta parte debe ser igual al objetivo, o sea que es casi que cuando yo vaya a leer los objetivos debe decir exactamente lo mismo. Listo. El presente estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo en el enlace escrito e interpretativo, permitiendo analizar las experiencias y dinámicas que se presentan en ambos contextos educativos. Participan 12 niños de 5 años de edad, 6 de cada institución. La información se recolecta mediante la observación directa, entrevistas en estructura de docentes y diarios de campo. Se espera. Listo. Recuerden que esto no es lo que esperamos a futuro cuando estén escribiendo su resumen. Esto se escribe en tiempo pasado, que ahí en el documento que les compartí, que ya ahorita también se los explico a los otros compañeros, se describe cómo debe ser, que es en tercera persona y sobre todo que está en pasado, tiempo pasado. Entonces se encontró, se denotó, se entendió, dentro de las intervenciones realizadas se logró identificar. Listo, vamos entonces con atención, comprensión, entorno educativo, preescolar, estrategias. Bueno, pero vamos acá al objetivo, influencia de los factores del entorno. Atención, entorno educativo, sí, muy bien, listo. Y ya el abstract es el resumen en inglés, que ahí lo van produciendo. Listo. La tabla de contenido. Ahí ya colocaron la formación. Listo, la pregunta. Problema. ¿Cómo influyen los factores del entorno educativo en los procesos de atención y comprensión de los estudiantes de educación preescolar de la institución educativa de... Acá hay que nombrarlas, o sea... Nombrar cada institución y su lugar. No olviden el tipo de población, características
Características importantes. Ya igual ahorita les dejo este documento compartido para que ustedes también lo puedan ver y desde él vayan editando y no se vaya a perder la información. Objetivo: comprender cómo influyen los factores del entorno educativo en los procesos de atención y comprensión en los estudiantes de educación preescolar de la institución educativa Juan Pablo II. Acá era donde les decía que era el paréntesis. Y del Jardín Infantil del Reino de los Niños, Bogotá, durante el año 2026. Listo. Específicos: identificar los factores del entorno educativo presente de las dos instituciones que puedan favorecer o limitar los procesos de atención, comprensión de los estudiantes de educación preescolar. Describir cómo se manifiestan los procesos de atención y comprensión de los estudiantes durante las actividades desarrolladas, acá no en las aulas, sino en los entornos educativos. ¿Listo? Proponer estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de los procesos de atención y comprensión a partir de los hallazgos sostenidos en la investigación. Listo. Bueno. Recuerden que el documento como tal no nos pide una justificación, sino lo que nos pide como tal es el planteamiento del problema, que es la situación educativa o planteamiento del problema. Yo no sé si me están escuchando o estoy solo. Ah, sí, ahí están. Sí, profe, sí. Ah, listo. Que no los veo porque estoy en el documento, entonces... No va a justificación, sino el planteamiento del problema. Acá. Listo, ya ahorita acá ustedes lo ajustan y bueno, la presente investigación. Tratemos de luego. Bueno, ustedes dicen, la presente investigación surge en la necesidad de comprender cómo. La presente investigación surge en la necesidad de comprender cómo números factores del entorno. O no sé si le moví algo de acá. ¿Qué quiere decir esto de cómo números factores del entorno? Surge la necesidad de comprender cómo. ¿Se alcanzan a ver? Profe dice, no sé por qué fue números, pero dice cómo los factores educativos influyen con los procesos de atención y comprensión de los niños. Influyen, pero acá hay un punto, de ahí no iría un punto. Influyen en los procesos de atención y comprensión de los niños. Influyen, y recuerden que ustedes acá arriba dijeron que tanto positivamente Como negativamente. O limitan en los procesos de atención y comprensión de los niños. Escolar, etapa en la que se desarrollan habilidades. Comprensión de los niños de 5 años de edad preescolar. Etapa en la que se desarrollan habilidades de la atención. Ajá. Más abajito dice, permitirá identificar que aquellos elementos favorecen o dificultan el aprendizaje en este nivel educativo. No sé si sería ponerlo ahí como 2 veces, prácticamente. Si favorecen o dificultan. Listo. Resulta que acá pareciera que fuera como un Frankenstein y
terminan acá la idea y como que, ay, se me olvidó colocar esto y retomo este pedacito acá. Porque mire, ustedes van en este lado, que acá hay una partecita, y luego dice, reconocer la incidencia de la incidencia, o sea, ustedes van a identificar números, cantidad de aspectos en el ambiente del aula y ¿cómo van a llamar? ¿Ambiente escolar o aula? No, el ambiente en el aula. ¿Ambiente escolar es lo mismo que aula escolar? No, pero como solamente a, mm, nos vamos a enfocar solamente en el aula, no en la escuela. Bueno, entonces hay que hacer la diferenciación, porque entonces reconocer la incidencia de aspectos como el ambiente del aula, como el entorno del aula escolar. ¿Listo? Yo sé que sonará, no, pero eso es lo mismo, ¿no? Todas las palabras en una investigación tienen un sentido y una connotación. Entonces debe ser uno muy específico. Escolar. Las estrategias pedagógicas, a ver, reconocer la incidencia de aspectos en el ambiente del aula escolar, las estrategias pedagógicas de los recursos que es de áticos. Acá, miren, pedagógicos, los recursos de áticos. Recursos didácticos. Entonces, revisar acá, que se nos fue como mal la palabra. Revisar. Las interacciones entre dos docentes. Reconocer la incidencia de los aspectos del ambiente, las estrategias pedagógicas, cursos didácticos y las interacciones entre docentes y estudiantes. Miren acá. Pero una pregunta, ahí tampoco iría la palabra incidencia. No. O estaba pensando preciso en este momento, ahí no iría incidencia. No iría incidencia. Por eso acá se los marqué acá arribita, o creo que todavía no lo he marcado, pero ahí se los dejé. Cantidad, sí, ahí les dejé. Entonces, acá donde dicen didácticos, ustedes están señalando varias cosas. Reconocer la incidencia de aspectos como el ambiente del aula, primer elemento. Segundo elemento, estrategias didácticas. Y tercer elemento, interacción entre docentes y estudiantes. ¿Van a evaluar esas tres cosas? Pues esa era la idea principal, profe, que teníamos y que pues, nos interesaba debido a que como estamos hablando del ambiente del aula, entonces sé que pues también influye mucho lo que son los materiales con los que los niños pues trabajan y pues la relación docente-estudiante. Así, pero todas de mismo color. Listo. A mí me gusta, me parece chévere, pero también les digo que eso puede ser una piedrita ahí en el camino, porque van a evaluar tres cosas, y si van a evaluar tres cosas, eso falta en la pregunta problema. O sea, porque en la pregunta problema solo señalan comprender cómo influyen los factores del entorno educativo en los procesos de atención y comprensión. Pero si van a meterle más, entonces la pregunta debe estar enfocada entonces en el entorno educativo, la interacción entre los docentes y los recursos didácticos. O sea, tres cositas que tienen que también resaltar dentro de la pregunta problema. Comprendemos, no, pues en ese caso sí nos toca. No te alcancé a escuchar bien, Erika, si quieres colocar tu... Que en ese caso entonces sí nos tocaría enfocarnos solo en una, ya que pues en la parte inicial está enfocado solo en atención y comprensión. Y la atención y la comprensión, digamos, ¿qué es lo que ustedes esperan modificar o lograr entender?
pero ustedes están basándose en 3 cosas que influyen en ello: el entorno, la interacción y los recursos didácticos. O sea, son 3 cosas que van a evaluar. Y como les dije, no está mal, les aporta en su trabajo, pero tendrían que incluirlo dentro de lo que ustedes han construido. O sea, no es solamente decir el entorno y luego aparte del entorno empiezo a decir que también voy a mirar cómo se la lleva con el profesor y cómo también trabaja otras cosas, como los recursos didácticos. Y acá en los objetivos también se haría el ajuste. Listo, ahí dejo un comentario. Listo, vamos acá más abajito. Entonces, la importancia de este estudio radica en que surge, no mentiras, la importancia de este estudio radica en sus resultados aportan información relevante. Listo, pero esto ya iría al final, esto ya nos da cuenta de qué es lo que uno espera encontrar. Desde el punto de vista teórico, esta investigación contribuye también, esto de acá es más relacionado a qué es lo que va a aportar, lo que ustedes esperan encontrar. Y tener la relación con la teoría. Listo. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar en establecer el por qué esto es un problema. ¿Por qué lo que ustedes están señalando acá? Todo esto de las estrategias pedagógicas, los recursos didácticos, la interacción se convierte en un problema. Listo, ahí se los dejé en amarillo para que lo tengan en cuenta. Entonces, Vale, profe. como les decía, en el planteamiento del problema, cuando uno empieza, uno hace una descripción del problema. Estamos trabajando con una población de niños de 5 años. En la actualidad, los niños se ha identificado que tienen diferentes problemas atencionales y adicional a eso, diferentes situaciones donde hay problemas en la comprensión de la información. Según estudios de Pepito Pérez, en el año 2025 lograron identificar que la atención de los niños cada vez es menor en tiempo, dado a el uso de pantallas, dado a que el salón tiene mucha luz, dado a que los profesores no utilizan estrategias didácticas, dado a que los niños, las herramientas didácticas que tienen los niños no son útiles. Ahí describieron qué es lo que está sucediendo, enuncian claramente y con precisión lo que es el problema. Luego de ello, ahí sí vienen a justificar esa existencia. ¿Por qué existe ese problema? Resaltan nuevamente las diferentes investigaciones. Entonces, resulta que Piaget dijo que en la etapa preoperacional, entre los 2 y los 7 años, los niños desarrollan la observación, los procesos atencionales, buscan optimizar recursos y en esa situación se compara con otras instituciones. Y resulta que entre esta se nota una brecha, dado que en nuestra población cada vez los niños les cuesta más poner atención y comprender la información que se da dentro de la clase, por lo que eso se convierte en un problema. Y vienen los factores causa-efecto. Entonces, hay factores internos que los hablábamos. Entonces, resulta que los niños llegan sin comer a la clase, resulta que los niños tienen dificultades con la ubicación del colegio y tienen que caminar mucho tiempo, que también otro factor tiene que ver con los recursos como tal, entonces no se tiene material nuevo, innovador ni tecnológico. Y hay factores externos, como la familia, el nivel socioeconómico,
que influyen también dentro de esos procesos atencionales y de comprensión. Pero hacen ustedes la salvedad que no son a los que ustedes se van a enfocar, sino que ustedes van a estar enfocadas en factores del otro lado. Entonces, Del aula. los recursos, la formación del docente y el material didáctico. Sí. ¿Listo? Como consecuencia, eso impacta en el aprendizaje de los niños porque los niños cada vez presentan mayores dificultades y se notan que pues no aprenden o no reconocen las necesidades. La equidad educativa, o sea, lo que ustedes buscan es desarrollar esas competencias, el objetivo como tal, y ahí vuelven y resaltan que la importancia de este trabajo precisa justamente en su pregunta problema y la colocan ahí alrededor. Con eso empiezan a enunciar su objetivo general y específico y puede ser determinar, reconocer que en el ambiente y ya luego de ese lado empiezan a establecer cuál va a ser su población. Entonces, dentro del colegio Pepito Pérez, la problemática es que está ubicado en una zona de conflicto. Y eso también influye. Las recomendaciones frente al problema que debe ser investigado. Entonces, dado a esta situación, el interés por parte de nosotras para poder investigarlo, para facilitar, y ahí sí colocan eso que ustedes quieren encontrar. Favorecer estrategias donde la población pueda mejorar su estructura, pueda tener una mejor comprensión sobre los procesos. Eso más o menos en 2 hojitas bien chévere. Y creo que no tenemos más información. Acá colocaron la metodología, vamos a leerla, a ver cómo va. La presente investigación se desarrolla un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo e interpretativo, ya que busca comprender cómo los factores del entorno educativo influyen en los procesos de atención y comprensión de los niños de 5 años. Listo. Con la participación de 6 niños. Recuerden que esto está bien, pero esto debe ir fraccionado. Un lado donde nos va a decir nos va a preguntar cuál es el tipo de investigación. Otro apartado que nos va a preguntar cuál es la población. Otro apartado que nos va a preguntar cuáles son esas estrategias que vamos a utilizar. Vale. Bueno, pero ¿Listo? Entonces, espérenme de una vez compartir. Las dejo acá. Jessica, ¿cómo es tú? Acá está. Jessica María López López, ¿cierto? Mariana López López. Mariana, sí, señora. Y Erika, acá está también. Listo. Ahí está como editora. Acá. Y enviar. ¿Listo? Entonces, en ese mismo, que ya se llama así ese documento, factores del entorno educativo, por ahora se llama así, se los compartí para que ustedes vayan haciendo las modificaciones, cosa que si yo el sábado dije, ay, voy a mirar a ver qué han escrito, pueda entrar, leer y revisar e ir haciendo comentarios. ¿Listo? Bueno, profe. Preguntas, Jessica, Erika. No. Profe, pues preguntas tenemos todo el momento, en todo momento, pero pues yo creo que ya con su explicación, con el documento, con lo que hay que irle corrigiendo, pues ya empezaríamos con la compañera corrigiendo y yo creo que de ahí pues van surgiendo como más y más preguntas. Eso. Por favor, yo les compartí el documento en Word, léalo, él les va diciendo qué pide cada cosa, o sea, muy especificadito, muy para que ustedes tengan una guía. Y aparte les compartí ese ejemplo de ese documento para que ustedes también tengan una base. Entonces, ¿qué nos toca trabajar y cuáles son las tareas para el próximo jueves? Que ya avancemos o sea, para el próximo jueves, ¿qué necesitamos tener? Situación educativa. Pregunta, problema, objetivos, la justificación, no, el resumen no, esto no. Y por lo menos redactado
¿Listo? Este lo vamos a entrar a leer el próximo jueves. Los marcos teóricos, porque de esto siempre salen más preguntas y ajustes. Entonces, como nos quedan pocos días, entonces, sé que esto ya lo avanzamos, entonces lo van a ajustar teniendo en cuenta si le van a sumar la otra información, que sería bueno y que eso les ayuda mucho también. Pero tengan en cuenta esto, resumen, necesitamos trabajar en esto. ¿Qué debe ir inicialmente en el marco teórico? ¿Listo? Todo lo que encontremos referente a esas bases teóricas, o sea, la atención que es, la comprensión que es, qué teorías como tal, no es que aprueben, sino validan parte de esa información. Y ahí ustedes pueden basarse en estudios que ya hayan realizado, o sea, investigaciones similares a las que ustedes están planteando. Lo que uno llama Por estado eso, del arte. profe, pues yo sí tenía una preguntita en cuanto a lo de las investigaciones que en su momento pues ya han realizado. Ajá. Para lo de, en este caso como de la citación y eso, nosotros pues siempre, o bueno, en mi caso, siempre tuve como una dudita cuando uno entraba al navegador y bueno, buscaba, puede ser en Cielo, ahí se me va el nombre En ahorita. las otras revistas, Scopus. Eso. Entonces, cuando se citaba, que de pronto al darle al link para que lo lleve directamente a la investigación, en ese sí a mí se me dificultó un poco poderlo hacer. Listo. En eso sí todavía tengo un poquito de duda de cómo se puede citar bien y todo Ok. ese proceso. Listo. Entonces, ya les hago un ejemplo de cómo son las citaciones y cómo se ve la referencia. Entonces, termino de explicarles este lado y ya lo miramos todos. El marco conceptual. ¿Listo? En el marco conceptual no se le olvide que va cómo puedes definir claramente los términos que ustedes señalaron. ¿Qué términos? Atención, comprensión, entorno educativo, interacción del docente, y elementos o juegos o cosas didácticas. ¿Listo? Por lo general, si esos van a ser sus temas, deben estar esos 5 cositas ahí desde diferentes autores. Muchas veces lo que uno hace es que encuentra una definición, coge y corta y esa es la que deja. No, la idea es que por lo menos tengamos unas 2 o 3 definiciones del mismo concepto, pero pues por diferentes autores. En el marco conceptual, ustedes van a señalar el contexto en el que ustedes están trabajando. En Caldas, ¿cuál es el contexto geográfico? Eso es una lomita, eso es una zona central, eso es cerca a un río, todo, o sea, toda esa parte geográfica. ¿Cómo es la respuesta socioeconómica? Es un ambiente estrato 1, donde hay dificultades económicas, hay cerca una plaza, pasan las motos y hay mucho ruido. Culturalmente, entonces en la cultura como tal no se premia o la educación es importante o no es importante. Y la institución como tal de la investigación. Está compuesta por 100 niños, hay 2 jornadas educativas, tienen luz todo el día o hay ciertas dificultades, cuentan con docentes o un multigrado. En el contexto. En el marco histórico se señala justamente la evolución del tema de investigación. Hace mucho tiempo, referente a lo que ustedes están investigando, se veía la educación de determinada forma. Y ahora se le da mayor avance a lo que es el proceso como tal, atencional y de comprensión. Resulta que ustedes están tratando un tema relacionado con procesos psicológicos. Los procesos psicológicos se dividen en 2, en procesos básicos y procesos superiores. Los procesos básicos es atención, memoria, sensación y percepción. Y los procesos superiores es pensamiento, lenguaje e inteligencia. Entonces ahí vemos
donde están los procesos superiores sería la comprensión y los procesos básicos, atención. Entonces ustedes también tienen que empezar a referenciar cómo esos cambios cognitivos se dan. Y por último, el marco legal. Todos nos vamos a basar en la Constitución Política del 91 que habla sobre educación, el apartado como tal. Pero, ¿qué más ha dicho como tal las investigaciones referente a su tema? Entonces, en términos legales, se dice que actualmente las aulas no deben estar sobrecargadas de elementos y que por lo general deben ser de color blanco las paredes y no estar cargadas de muñequitos, dibujos y demás, sino que deben ser neutras para tratar de evitar justamente la dispersión o que los niños pierdan esos niveles atencionales. Entonces, buscan legislación. El Código de Infancia y Adolescencia, él va a centrarse en otras cosas. Entonces, ese no sería un punto de partida. Entonces, claras en lo que van a ir desarrollando. Me Sí, llama señor. Sí, profe. Entonces, muy juiciosas a trabajar. Bueno, ya Pues entonces, lo que está señalado con rojo, lo que está resaltado con rojo es lo que tenemos que tener ya listo para para el lunes. para el jueves. Recuerda que nos vemos los jueves. Ah, ya no nos vamos a ver los lunes ¿No? también. ¿Se acuerdan que me dijeron el Ah, lunes que ok. el profesor les dijo que ya no tenían más con él? Sí, sí, pero yo pensé que también una clase Está. No, extra. Ah, bueno, pues, no, en listo. ese espacio. Ya lo vamos viendo si necesitamos más espacios, pero por ahora nos toca trabajar harto ahí. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ahora paso con el otro trabajo. Permítanme. Profe, ¿y la explicación la haces ahorita después de que pases con el otro trabajo? Sí, ¿O? para que todos tengan la misma información que se me hacen aplicar. Vale, vale, profe. Desgraciadamente, todos nos perdemos un poquito ahí en las normas APA. Vale, profe, gracias. Listo. Profe, te acabé de enviar uno, el último, el último. Ah, listo. Espérenme. Descargué el que no era. Ese que te enviamos, profe, es, digamos, como el borradorcito donde contiene todo lo que nos enviaste en el documento Word, donde estaban todos los pasos que debía tener el informe. Pues obviamente falta agregarle lo que es tabla de contenido y eso, pero dentro de lo importante está como el contenido, entonces que lo Listo. revisemos. Confírmeme si subí el que era. Sí, profe. Listo. Entonces empezamos. Igual que les dije a las compañeras, el título lo vamos a ir ajustando, pero la mayor parte al final. ¿Por qué? Si ustedes revisan, les envié un documento en Excel que es la rúbrica de evaluación. Y dentro de la rúbrica de evaluación nos habla sobre el título. Entonces hay que revisarlo muy bien para que no vayan a bajar los puntos ni nada. Listo, ahí están los participantes, universidad, facultad, listo. No se les olvide la línea de investigación. Y en docente ponemos tu nombre. Sí, señor. Listo. Listo, entonces acá resumen. Bueno, el resumen lo vamos a modificar al final para poder tener todo esto, pero vamos a ir viendo cómo va. El presente proyecto de investigación cualitativa, investigación, marca el enfoque de la investigación IAP. Gráfico y tiene como propósito fortalecer el desarrollo de las funciones ejecutivas y la identidad cultural de los niños y niñas. Listo. Acá modificar un poco cuando ya lo estemos terminando, modificar la introducción.
Listo. La presente investigación sobre los procesos, las funciones ejecutivas y la identidad cultural se desarrolla dentro del marco de una investigación cualitativa que se enmarca en tales y tales cosas. A partir de los juegos se presenta la participación de entre 15 y 20 niños y niñas, seleccionado mediante un muestreo intencional, junto con sabedores familiares y agentes educativos vinculados al modelo de pedagogía intercultural Trocha a la loca del saber, reconociendo como coinvestigadores del proceso. El diseño se organiza en 3 ciclos: diagnóstico, bien, participación, enfoque empleado, la observación. Si ustedes me hablan acá de estos ciclos, uy, no veo el tercero, lógico, como, pero bueno, estos 3 ciclos deben estar nombrados dentro de la metodología de investigación. Entonces deben nombrar y definir cada uno cuando estén en la metodología. Todo acá. La información se analizará mediante el análisis, la información se analizará. Entonces recuerden, esto de acá ya es futuro y los resúmenes se construyen en pasado, porque es algo que ya se realizó. Ustedes acá lo que están es tomando todo su proceso y contándole al lector, para que el lector pues se interese en ver. El pasado. Entonces, palabras claves: juegos tradicionales, funciones ejecutivas, primera infancia, interculturalidad, pueblo Jim. Juegos tradicionales. Acá, de pronto, este pueblo podría estar más bien como resguardo. Este lo dejo para que lo revisen entre ustedes cómo sería mejor, cómo se lee mejor, si pueblo o resguardo. Y ahí coloca, listo. Acá, situación educativa. En el resguardo indígena Barrancón, la comunidad Jin enfrenta un desafío creciente. ¿Estos son 2 puntos o es punto y coma? 2 puntos. Cuando utilizamos los 2 puntos es porque vamos a hacer una jerarquía de información, pero como está en un mismo párrafo, no lo vamos a utilizar. La progresiva pérdida de valor y la práctica de los juegos tradicionales entre las nuevas generaciones. Resguardo indígena, la comunidad Jin enfrenta un desafío creciente. La progresiva pérdida de valor y la práctica de los juegos tradicionales entre las nuevas generaciones, situación especialmente visible en la primera infancia, etapa crucial para la formación de la identidad personal y colectiva. Diversos factores inciden en este desarrollo cultural. Voy acá otra vez 2 puntos. El desplazamiento forzado, la presión cultural de gente. A ver, la falta de estrategias pedagógicas y la comunicación que promueva la relevancia de estos juegos.
En consecuencia, los niños y niñas adoptan progresivamente prácticas lúdicas ajenas a su cosmovisión, dejando de lado juegos que históricamente han sido vinculados para la transmisión de valores, conocimiento del entorno, habilidades físicas y sociales y un profundo sentido de pertenencia. Esta desconexión no solo debilita la identidad cultural de los niños y niñas, sino que también limita sus oportunidades de desarrollo integral. La ausencia del espacio y los medios adecuados para los adultos portadores de saberes, abuelos, sabedores, como sus conocimientos en la infancia de reproducir la comunidad y la práctica, que son pilares para el pueblo. Sí. A esta dimensión cultural se suma una disminución que el proyecto considera central. El periodo comprendido entre 6 responde a la ventana de mayor plasticidad para la maduración de las redes mentales. Por lo tanto, la disminución de la práctica de los juegos tradicionales no solo erosiona el sentido de pertenencia cultural, sino que también puede reducir la oportunidad de explorar los propios de estos juegos. Memorizar reglas, transmisión. En un entorno natural que combina de manera imprevista la forma natural, la memoria de trabajo, el control inhibitor y la flexibilidad cognitiva. A esto señala instrumentación convencional para estudiar las funciones ejecutivas mediante el mayor de textos urbanos, escritos tradicionales occidentales. Bueno, para ustedes o en esta información, ¿cómo así que enfrentan un desafío creciente y la progresiva pérdida de valor? ¿Quién está perdiendo valor? Bueno, profe, pues ahí nosotros le decimos valores culturales, porque pues iniciando la problemática decíamos que ellos por el desplazamiento, los chicos se habían influenciado por lo occidental, entonces estaba, pues había una pérdida de valor, pero pues nos enfocamos era lo cultural. Entonces hay que ajustarle como la manera en la que lo señala. Les leo puntual. En el resguardo indígena Barrancón, la comunidad Yin enfrenta un desafío creciente: la progresiva pérdida de valor y práctica de los juegos tradicionales. No suena a que, dada la respuesta o a la cultura o a los juegos occidentales que lo describen luego, entonces ahí se pierde como tal esa idea de la progresiva pérdida de valor. Y se habla no desde una perspectiva objetiva, sino parece más una posición subjetiva de, uy, están perdiendo valor, pero ¿cómo sé que esta comunidad sí tiene valor y esta no tiene valor? Entonces quedaría bien, entonces la progresiva pérdida de valor cultural y práctica de los juegos tradicionales. Ok, y ni siquiera de utilizar el concepto valor, sino la progresivos cambios culturales relacionados con el enfoque occidental. Es progresivo. Ah, listo. ¿Listo? Aunque no es que ya quede bien y solo le quito una palabrita. La idea es que todo este párrafo lo van a ir ajustando, ¿no? Porque luego acá empiezan a hablar sobre otras cosas. La identidad personal y colectiva. Diversos factores inciden en ese desarraigo cultural. Entonces miren cómo suena diferente el desarraigo cultural a decir que hay una pérdida de valor. Entonces, el párrafo puede empezar igual. En el resguardo indígena Barrancón, la comunidad Yin enfrenta un desafío relacionado con el desarraigo cultural. El desarraigo cultural. Esto relacionado con el desplazamiento forzado, la presión de la cultura occidental
y una escolarización homogénea. Luego, ahí sí empiezan a señalar qué genera esto. Como consecuencia, los niños y niñas adoptan progresivamente prácticas lúdicas ajenas a su cosmovisión y dejan de lado los juegos históricamente que se vinculan con esa transmisión, no de valores, sino una transmisión cultural. Recuerden que la palabra cultura hace referencia a valores, creencias y esa respuesta sistemática que nosotros empezamos a construir desde nuestro espacio, desde donde nosotros estamos. Y conocimiento del entorno, habilidades físicas, sociales y profundo sentido de pertenencia. ¿Listo? Entonces, si ven, podemos estructurar y resumir un poco más esa idea. Ahora, esta desconexión, acá yo no le quité esta palabra desconexión, sería mejor utilizar otra. Hay muchas que suenan a juicios de valor, ¿listo? Como feo, pobre, rico, chévere, bueno, malo. Desconexión, podemos modificarlo. Este cambio o desarraigo no solo debilita la cultura, sino que también limita las oportunidades de desarrollo integral. Y acá lo resalté justamente por qué las está limitando. ¿O qué está limitando justamente eso? Ujú. Profe, sí, pues ahí le habíamos dado el enfoque así, o sea, que de pronto ellos, eh, al tener pérdida de su cultura o de sus tradiciones, entonces ellos estaban limitando sus oportunidades de desarrollo integral dentro de la comunidad, ¿no? Pero, bueno, o sea, vuelvo y sueno. La idea no piensen que los estoy cuestionando, sino que ustedes me puedan justificar el porqué de esa información. Esto limita las oportunidades de desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? Eh, bueno, el desarrollo integral, nos mencionaste, profe, la vez pasada, Ajá. es muy amplio, ¿cierto? Sí. Sí, es muy amplio como tal. Por eso, aquí, si ellos no están, se está limitando el juego como tal dentro de su entorno, no lo están practicando. Entonces, como tal, esas oportunidades de crecer en su desarrollo integral se están limitando. ¿Sí me va a entender? No, eso fue un trabalenguas que me dijo lo mismo, pero al revés. Con otras palabras. No. A ver. A ver, entonces les cuento. En una búsqueda muy rápida que ustedes también lo pueden hacer ahí en Google y demás, el desarrollo integral es un proceso continuo de crecimiento que se encuentra dividido en varias dimensiones: lo físico, lo cognitivo, lo socioemocional y comunicativo. O sea, 4 cosas en ese contexto. Ustedes me dicen que los niños por no jugar, pero mire que acá no solamente me están diciendo que por no jugar, acá también me están diciendo que ese proceso, ese desarraigo cultural, y ojo, porque es el desarraigo cultural. Ustedes no me están hablando del juego acá, en este párrafo, sino de esta desconexión debilita la identidad cultural de los niños y las niñas, sino que también limita sus oportunidades de desarrollo integral. Yo no siendo perteneciente a la comunidad y viendo las cosas desde lejos, yo no veo una limitación, porque pues digamos que ahora me están dando tecnología, me están promoviendo comunicación desde otra perspectiva y adicional a eso tengo un nivel socioemocional porque estoy con pares, o sea, con mis amiguitos de Occidente, por decirlo, estoy hablando y comunicándome y te estoy teniendo nuevos amigos, teniendo otros procesos cognitivos y otros cambios físicos. Si lo viera desde ese lado, que obviamente no es el objetivo, pero si ustedes me dicen que hay un cambio, una pérdida en ese sentido, en ese, y que eso va a ser la consecuencia como tal,
Ahí cambiaría, porque luego me dicen, la ausencia de espacios, medios adecuados para que los adultos portadores de saberes, los abuelos, sabedores, líderes tradicionales compartan sus conocimientos. O sea que no solamente ese es un problema. Me hablaron de un primer problema y es el desarraigo cultural. Me hablaron de desplazamiento forzado, la presión de la cultura occidental, y ahora me están diciendo que ese desarraigo cultural limita las oportunidades de desarrollo, pero ahora hay otro problema y es la ausencia de espacios adecuados para que los adultos puedan enseñar, los sabedores de esa comunidad. O sea, llevamos muchos problemas, pero no estamos ligados a esos problemas, no los veo ligados a lo que ustedes me hablaron del juego y de las funciones ejecutivas. Entonces, vamos ahí. A esta dimensión cultural se suma una nueva dimensión que el proyecto considera central, y es el periodo comprendido entre los 0 y los 6 años que corresponde a la ventana de mayor plasticidad para la maduración de las redes prefrontales que sustentan las funciones ejecutivas. ¿Y eso según quién? ¿Quién dijo eso? Entonces, eso merece una cita. Y ahí hay que empezar a decir, según Pepito Pérez, señala que dentro de los 0 y los 6 años hay un proceso de maduración y de plasticidad cerebral donde los niños pueden empezar a desarrollar esas funciones ejecutivas. No se les olvide citar, que ya ahorita les muestro el ejemplo, pero hay que citar los párrafos, las ideas. Por lo tanto, la dimensión de la práctica de los juegos tradicionales no solo erosiona, algunas palabras para modificar, el sentido de pertenencia cultural, sino que también puede reducir la oportunidad de experiencias propias de estos juegos, memorizar reglas transmitidas oralmente, esperar el turno antes de actuar, ajustarse en un entorno natural que cambia de manera imprevista, que entran de forma natural. Pero ahora, ustedes en ese mismo espacio empiezan a hablar, eso se afecta, pero luego me hablan de la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. ¿Esas son las funciones ejecutivas que ustedes van a trabajar? Sí, señor. Listo. Entonces, acá de una vez son memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. ¿Esas tres o hay algo, una más que me haya saltado? Esas tres. Listo. Entonces, de pronto acá no es tan conveniente que me hablen tanto de eso, sino cómo afecta directamente. O sea, reducir. Ahí pueden ajustar y señalar directamente. A esto se añade que los instrumentos convencionales para estudiar las funciones ejecutivas provienen en su mayoría de los contextos urbanos y escolarizados en occidental. Ahora acá me perdí yo. A esto se añade que los instrumentos convencionales para estudiar las funciones ejecutivas provienen en su mayoría de contextos urbanos y escolarizados de tradición occidental y resulta poco pertinente e incluso invasivos para comprender el desarrollo ejecutivo de la primera infancia indígena, cuyo aprendizaje ocurre de forma oral, corporal y comunitaria. Acá, primero, una cita, porque esto no es propiamente solamente de ustedes, esto viene de algún otro autor. 1. 2. Si no existe o si no, eso no va a pasar, si no lo podemos medir porque todos los instrumentos son occidentales, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros en la parte de anexos tenemos lo que es, bueno, empezamos con lo que es una matriz de operacionalización de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Sí, Y segundo, tenemos lo que es el diario de campo ajustado a la comunidad HIP.
Pues el formato de diario de campo. Pero eso es un instrumento occidental. Corchado, profe. Está bien, pero entonces, ojo, que el problema no son los instrumentos. El problema en sí como tal es la operacionalización de lo que son las funciones ejecutivas dentro de una comunidad indígena. De pronto si lo pronuncio mal, me corrigen. Dentro de una comunidad indígena, ellos que entienden como una función ejecutiva. Y ahí es un primer momento donde no es el problema no son los instrumentos. El problema acá, como tal, no son los instrumentos. El problema acá es la definición de funciones ejecutivas. Se lo voy a dejar solo así, abreviado. De función ejecutiva. Porque, claro, ustedes están diciendo, la mayoría que estudian las funciones ejecutivas provienen en su mayoría de contextos urbanos y escolarizados tradicionalmente occidental. Maravilloso, no hay duda de ello. Pero, pues es que no tenemos hasta el momento más información. O sea, las funciones ejecutivas como tal están entendidas como las que ustedes nombraron, memoria de trabajo, control inhibitorio y demás. Pero esas definiciones vienen de Occidente. Y históricamente, los diarios de campo, la observación, la etnografía, una entrevista semiestructurada, un grupo focal, han sido estrategias transversales. O sea, que puede que las apliquen las culturas indígenas y puede que Occidente también. Entonces, el problema es los instrumentos o la definición. Entendido, profe. No, pero ¿entendido qué? Porque ahí me hacen caras de sí y la idea no es que yo tenga la razón, sino que podamos revisar a qué vamos con esto. Profe, ahí el error fue la definición. Señora, que no te escuché Digo bien. que ahí el error que tuvimos fue en la definición. Digo que el error ahí sí fue en la definición y en la forma de redactar, porque sí, de una u otra forma vamos a utilizar instrumentos occidentales. Exacto. Y no es que sean unos instrumentos sí y unos instrumentos no. La idea, y tienen todo el sentido, porque créanme que cuando uno habla de duelo, uno habla de psicología, uno habla de desarrollo, uno se enfoca en lo que han escrito autores como Piaget, Vygotsky, Bandura, y ellos son de alguna u otra forma occidentales. De hecho, vienen de Suiza, otros vienen de Alemania, están en otros lugares y su cosmovisión del mundo es totalmente diferente a la de nosotros. Cuando uno habla de duelo en las comunidades afro, es totalmente diferente a lo que uno ha experimentado desde la visión indígena, desde la visión de Occidente, desde la visión, va a sonar chistoso, pero de la persona blanca, porque la mayoría de libros que todos leemos han sido de personas blancas, pero nunca leemos la cultura afro, cómo hablan ellos sobre duelo, cómo la comunidad indígena también habla sobre esas funciones. Entonces, la primera tarea tienen ustedes que poder hacer un grupo focal, un espacio con los sabedores, con toda la comunidad, para ellos que entienden por funciones ejecutivas. ¿Les han preguntado alguna vez o han buscado en literatura qué es para la comunidad indígena una función ejecutiva? No, profe. Entonces, ahí radica nuestra primera tarea, que puede ser una de esas actividades que ustedes tengan por hacer en un grupo focal, que es para una comunidad indígena como la que están revisando, una función ejecutiva, y cómo para ellos eso que entienden como función ejecutiva va a anclarse con los juegos y con la identidad.
¿Listo? Entonces ahora acá viene el otro párrafo. La brecha entre la situación deseada, niños y niñas que crecen físicamente con... La brecha entre la situación deseada, niños y niñas que crecen practicando cotidianamente sus juegos tradicionales con las funciones ejecutivas y identidad cultural que se moviliza en la situación real en prácticas lúdicas tradicionales con retrocesos. Sin estrategias pedagógicas que la sostengan, construyen el núcleo del problema de este proyecto. Ojo, el problema busca atender esto, las estrategias pedagógicas que sostengan los juegos. Este es el objetivo. Dentro del objetivo, vamos a implementar una estrategia como tal. Listo, pero entonces no es, que mírelo como dice y acá como se lee. La brecha entre la situación deseada, niños y niñas Jim, que crecen practicando cotidianamente sus juegos tradicionales, con las funciones ejecutivas y la identidad cultural que éste movilizan, y la situación real, una práctica lúdica tradicional con retrocesos. Ustedes me están diciendo que la práctica tradicional tiene retrocesos. Sin estrategias pedagógicas que la sostengan, constituye el núcleo del problema de este proyecto a atender. O sea, ustedes me están dando la respuesta de una vez. O sea, los problemas, otra vez, la situación real, una práctica lúdica tradicional en retroceso, sin estrategias pedagógicas que la sostengan, constituyen el núcleo del problema. O sea que el Sí. problema como tal acá no es que los chinos no tengan espacio, no es el desplazamiento, no es lo otro que me dijeron allá arriba, sino que no tengan una educación clara, unas pedagogías prácticas y que además es tradicional. ¿Eso es el problema? Pues acá como tal, lo que nos está mencionando es que si en esas estrategias pedagógicas eh, es que, pues es lo que trata como tal en esa disminución de la práctica de los juegos tradicionales en la comunidad Hugh, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que sí, es que por eso, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar como tal, pues esas estrategias que precisamente ayuden a la comunidad Hugh a atender toda esa falta de identidad cultural que les hace como falta, ¿cierto? Ahí como para complementarle al compañero también, o sea, como ellos no tienen nada, profe, digamos, en el papel, no tienen una investigación clara, no tienen, digamos, el valor que tienen los juegos tradicionales dentro de su comunidad. Entonces, esa es la intención de nuestro proyecto, poder investigar sobre sobre los juegos tradicionales y en comunidad poder dejar una información valiosa que ellos puedan trabajar desde la parte pedagógica. Bueno, entonces hay que ajustar lo que tienen escrito, ¿listo? Para que haya una mayor comprensión a lo que están buscando. Y ya acá llegamos al momento de la pregunta que dice, a partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo contribuyen los juegos tradicionales Jim, mentiras, ¿cómo lo pronunciaste, Álvaro? Pero yo creo que yo lo pronuncio mal. Hugh. Hume, 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 al desarrollo de las funciones. Hume, Hume, al desarrollo de las funciones ejecutivas y el fortalecimiento de la identidad en niños y niñas 4 a 6 años. En un resguardo indígena, otra vez. ¿Cómo contribuyen los juegos tradicionales Hume al desarrollo de las funciones ejecutivas? Miento.
Fortalecimiento. Listo. Ok, el estudio se delimita geográficamente en el resguardo. La pregunta que ya la leímos. Fortalecer las funciones ejecutivas. Fortalecer. Bueno, fortalecer, más que fortalecer, lo primero que ustedes van a hacer o es explorar, o es comprender, o es construir como tal. Porque hasta ahora lo que digamos que están basando su trabajo es que si lo van a fortalecer el desarrollo de las funciones ejecutivas. Profe, pues creería que sí es fortalecer por el tema de que como vamos a desarrollar la propuesta pedagógica como tal, ya son actividades enfocadas netamente a fortalecer esas funciones ejecutivas a través del juego. Es decir, si es el juego de la lanza, se va a plantear una propuesta pedagógica que tenga como el eje principal la lanza, con todos sus lineamientos como tal para desarrollar la propuesta pedagógica. Y ahí se está fortaleciendo todo ese desarrollo de las funciones ejecutivas. Ok, listo, sí. Ustedes van a hacer investigación IAP, ¿cierto? Investigación de acción participativa. Sí, sí, porque este es un borrador que hicimos de ajuste, ¿cierto? Porque el inicial que conversamos la semana pasada no teníamos IAP, dentro de los objetivos estaban también erróneos y no teníamos un enfoque, entonces este es un pequeño borrador de lo que hemos como Listo. hecho. Es decir, profe, no quisimos cambiar todo porque sería una locura cambiar todo en este momento, a esta altura, sino que queremos o quisimos más bien añadirle cositas por los laditos y que nos quedara como más organizado. Sí, Entonces, eso va. listo. Y ya con eso, ya ahora sí le doy mayor comprensión a la palabra fortalecer. ¿Listo? Que no me he cuadrado un poquito en algunas cosas, pero ya con eso. ¿Listo? Entonces va así esta parte. Pregunta bien, pero hay que ajustar esta parte de el planteamiento del problema o la situación educativa. ¿Listo? Traten de sintetizar la información. ¿A qué voy con eso de sintetizar? Es un problema el hecho de que, dada la expansión de los grupos al margen de la ley, la cultura occidental ha cambiado radicalmente y ha permeado como tal la cultura que se vive dentro de los grupos indígenas. Eso ha cambiado netamente con su identidad y con su arraigo cultural. Lo ha afectado tanto que han modificado sus actividades tradicionales, entre ellas el juego. El juego como una expresión, colocan la definición de alguien ahí, que busca apoyar y fortalecer las funciones ejecutivas, principalmente memoria, control y pautas morales. Dentro de ello, dentro de la comunidad, Hume se ha notado que cada vez se desplazan los juegos tradicionales y afectan de una u otra forma la interacción que tienen con estas funciones ejecutivas. Esto se ha notado en que las nuevas generaciones han cambiado referente a su arraigo cultural y la expresión y el contenido de la memoria.
Esto hace importante, llama la atención porque como tal no se han denotado investigaciones que fundamenten cómo esto puede afectar dentro de las comunidades indígenas, resaltando que no hay artículos donde se defina como tal lo que para la comunidad indígena es una función ejecutiva. Y ahí empiezan a desplazar más información, pero no se les olvide hacer citas y referencias. ¿Listo? Pregunta bien, los objetivos ya bien, entonces les alcanzo acá a revisar. Esto es ya parte del estado del arte, que son algunos antecedentes por lo que veo. Sí. Es juegos tradicionales, educación, basados en datos especificados y repositorios universales utilizados como términos claves, juegos, educación indígena y desarrollo infantil, con énfasis en el contexto colombiano y en la población. La búsqueda arrojó 10 trabajos de investigación analizados en detalle, 7 de ellos desarrollados en Colombia y 3 en regiones americanas. Ok, muy bien, sí. Pero entonces, listo, empecemos acá a ver. El ambiente colombiano. Alfaro Serna indagó que los juegos tradicionales contribuyen a la dimensión corporal de los niños de grado transición, mientras que Ardila Vargas. Estos tareas que nombran acá al principio, ¿son del mismo trabajo de investigación o son de diferentes investigaciones? Son de diferentes. Listo. Entonces hay que señalar qué es lo que investigó Alfaro. Entonces, Alfaro en su investigación titulada Pepito Pérez resaltó que la comunidad de los juegos tradicionales contribuyen a esa dimensión corporal de los niños tradicionales, mientras que en la investigación de Ardila 2021 y Triana señalaron el abordaje del aporte sociocultural del juego y su uso como herramienta pedagógica para fortalecer la diversidad cultural. En el contexto indígena la pregunta se toma más crítica. La pregunta se torna más crítica. Sarmiento Spitz analiza la relación entre el espacio escolar occidental y las formas de aprendizaje de la comunidad. Este es tal cual, o sea, este señor que ustedes me nombran acá, Sarmiento, ¿sí indagó sobre la comunidad? Sí, señor. Perfecto, o sea, ya tienen un banderazo gigante y es una concepción que ha sustentado las políticas educativas dirigidas a comunidades indígenas. Listo. Entonces, ese antecedente hay que ampliarlo, ¿listo? Síntesis y vacíos. Sí, nosotros inclusive en el trabajo pues pasado lo tenemos un poquito más amplio, sino que ya aquí como cumpliendo, no sé, como con el informe como tal que nos piden ahí de las, ¿cuántas que son? ¿Cuántas 1000 palabras? palabras. 1000 palabras, como que uno como que se limita mucho. No, traten de, yo sé que uno siempre mira el documento, pero no le hagan tanto caso a la cantidad de palabras ahorita. O sea, ustedes ahorita tengan libertad de escribir y ya luego empezamos a decir en dónde vamos cortando y dónde vamos quitando. Pero estas 3 investigaciones que nombran ahí son muy importantes, entonces hay que contextualizar cuánta población, qué características tenía esa población, qué logró identificar este señor y por qué es importante dentro de su trabajo. Entonces, bien, sin embargo, por favor, ampliar información. ¿Listo? Entonces amplían ahí ese espacio. Y las citas, ya ahorita también les muestro, porque no se coloca así Sarmiento Espitia, sino solamente se coloca uno de los apellidos de la persona, pero ya les explico. Un momentico igual con los compañeros. El estudio de Fernández y Palacio Gómez sobre el pueblo guayú analizó el aporte de los juegos tradicionales de forma integral. En Chile, síntesis y vacíos. Pese a las diversidades, resumen. El juego tradicional. El juego popular tradicional lo define como, pero acá, en cuanto al juego popular tradicional, marco conceptual. Bueno, acá, este de acá, esto es más parte del marco conceptual, que del marco teórico como tal. Recuerden acá
hablaron de Vygotsky, y Vygotsky él empieza a señalar el juego como un espacio sociocultural donde uno empieza a reconocer normas, valores, empieza a generar ese proceso de maduración en la parte moral. Entonces ahí van ajustando. Entonces acá más referente a lo que es la teoría, que es como tal esos procesos ejecutivos. Acá, marco conceptual. Arrancón considera que el lenguaje Jung es una de las... Listo, ya definimos, marco histórico. No, pero acá me quedaron debiendo. Entonces, en el marco teórico, en marco contextual, conceptual, perdón. Contextual, no me subí mal. Ay, soy yo el que está mal. Contextual va bien, que es la comunidad conceptual. Esto es un juego tradicional. Juego tradicional. Funciones ejecutivas. Memoria de trabajo. Estas subdivídenlas, ¿listo? O sea, empiezan a hablar de las funciones ejecutivas y hagan toda una definición de lo que sería la memoria de trabajo, mucho más amplia. Luego, la interculturalidad, también un espacio mucho más amplio, donde hayan varias definiciones. Amplíen un poco más la respuesta, que tienen información grande donde pueden modificar. ¿Listo? Listo, acá vamos bien, en este me gusta. Marco histórico, proceso de creación y popularización, Sarmiento, marco legal, cultura nacional, oficialmente el lenguaje, listo, el artículo tanto, la OIT, listo, paremos acá, listo, ya vamos. Bueno, van muy bien, listo. Entonces, aquí hay que empezar a darle, igual que les dije a las compañeras, ajustan el tema del problema. 2, amplíen esos marcos conceptuales, teóricos, métale toda la información, organícelo y ya luego lo vamos puliendo en cortar y donde tenemos que ir ajustando. ¿Listo? Entonces, antes de ir al ejemplo. Profe, tenemos una preguntita. Sí, me cuente. O más que una pregunta, es como, bueno, el otro profe, que ya es el profe de nosotros de trabajo de grado, nos planteó para el 15 de julio, más o menos, o el 14, hacer como una entrega oficial de este proyecto, pero enfocado más que todo en lo que es análisis de experiencia en la investigación, las recomendaciones, las lecciones, ¿cierto? Sí. Esas tres cositas, ¿cómo se hacen? Como tal. Listo. Ya les explico esas tres cositas. Recuérdame tu correo, es Álvaro Andrés Sí, Atencia. sí, profe. ¿Listo? ¿Quién más sigue? Clara Inés Ferrer, Ferrer. Irene Gómez Acosta, Listo. Erika Eliana Bendaño y Karina Pavón Cáceres. Karina lo escribe con caseto, Karina. Sí, sí. Listo, enviar. Entonces ahí sí los comparto para que ustedes vayan modificando, igual que les dije a las compañeras. El fin de semana, si de pronto yo tengo un espacio, ustedes han avanzado, pues yo voy leyendo y voy metiendo, voy quitando, voy leyendo y haciendo cositas. ¿Listo? Entonces, ahora... Ejemplo. ¿Qué es esto? Listo, ejemplo. Yo a ustedes al correo les compartí este documento. Este documento es un ejemplo de una de las investigaciones que ya realizamos, le fue muy bien y demás. Entonces, acá ustedes ven en el resumen las citas. Y ya les hago un ejemplo porque existen muchos tipos de citas y muchas partes que también van a necesitar en las referencias.
Entonces, el primer punto, cuando nosotros vamos a hacer una cita textual, o sea que yo voy a copiar literal lo que el señor dijo, si es una cita de menos de 40 palabras, va así de esta forma. Según Pepito Pérez, el año, paréntesis, coma, abro comillas, cierro comillas y coloco el número de la página. Si la cita tiene más de 40 palabras, lo que hago es un espaciado y me va a quedar casi que un párrafo salidito. Pero también lo puedo hacer así, según Pepito Pérez, el año, paréntesis y la paginación. Si, por ejemplo, yo no quiero hacerlo así, sino que quiero de una vez colocarlo, esta información acá al final puedo colocar paréntesis, Pepito Pérez, coma, el año, coma, la página. Esa es una cita textual. ¿Listos por ahí? Jessica y Erika también me escucharon. No, Listo. porque Sí, señor. rápido, Listo. acaso hablaste muy rápido, profe, la última, la que acabas de decir. Listo. Entonces, esta es una cita textual que tiene menos de 40 palabras, pero si quizás tengo una cita que tiene más de 40 palabras, va igual. Nombre, pero lo que voy a hacer es un espaciado, cosa que me va a quedar un parrafito centrado y coloco, puede que lo haga al inicio, el nombre de la persona, o puede que lo coloque al final. Y solamente va el primer apellido del autor. ¿Listo? Si tengo 3 autores, por ejemplo, Jiménez, Vargas y Fernández, los coloco los 3 apellidos y el año. Pero si tengo 6 autores, coloco Fernández, L, al y cierro paréntesis, que creo que en una de las cositas que me mostró Álvaro y su equipo, ahí lo tienen. ¿Listo? Pero ya les hago un ejemplo más claro acá en este documento. Listo. Acá, entonces, tenemos, esta es una cita de cita. ¿Qué quiere decir una cita de cita? Que no fue escrita por ese autor, pero ese autor lo citó. Está acá en este espacio. Entonces, si notan, fue la misma cita, tal cual. Luego, esa no la tomó como tal ese autor, sino realizado por este autor, que lo hizo en esta fecha. ¿Listo? En 2022. Igual, colocamos paréntesis para señalar el año de esa cita. Si pues no es finalmente tomada por parte de nosotros. Esta es una cita de parafraseo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese parafraseo? Que lo que dijo el autor lo estoy colocando, pero en mis palabras, no tal cual como él lo dijo. Acá, según Fernández, tal, no, esta es una cita textual porque acá está la página. No, esta no nos sirve. Esta de acá sí nos sirve. Ahora bien, la escuela, tal, lo que ellas nos cuentan y señalan que es una cita como tal de parafraseo porque la escribió Bolívar y Bolívar en 2014 y le señalan acá el número de la página. ¿Listo? No es una cita textual, es un parafraseo, o sea, lo estoy diciendo en mis palabras. Otra cita de parafraseo, según Goleman, 2017, y aquí colocan lo que él dijo, no en las palabras textuales, sino en mis palabras. Acá hay otra cita de parafraseo. Vizquerra, 2018, señala y ahí lo coloca. ¿Qué es lo mejor? Utilizar citas textuales o citas de parafraseo, donde ustedes pues puedan dar cuenta de qué es lo que ustedes están entendiendo.
Ahora, al finalizar, lo que pregunta Álvaro, que ya el profe les está pidiendo, referente a ese análisis de los resultados. ¿Ustedes ya aplicaron sus estrategias o lo que ustedes quieren realizar con la comunidad? No. Bueno, entonces hay que partir por aplicarlas. Empezar a hacer ese ejercicio para poder tener como un análisis y poder hacer unas reflexiones. Acá está, análisis de la experiencia, con la finalidad de comprender cómo contribuyen las actividades. Este artículo pues trabaja sobre eso. En la comunidad como tal, se realizó una primera sesión, o sea, esa experiencia, esa exploración de esa actividad que ustedes realizaron con los niños y empiezan a ver y a comparar según un autor. Por ejemplo, acá lo hacían con Goleman, relacionando pues cuando los niños están enojados, pintan de color rojo o pintan de una u otra manera. Entonces, tienen ustedes una serie de actividades que ustedes van a desarrollar con los niños. Apliquen las que van a realizar y traten de ir documentándolas y empiezan a redactar como si estuvieran haciendo esos resultados y ya luego los empiezan a comparar con la información teórica que tienen. ¿Un poco claro, Álvaro y equipo, que tienen esta tarea? Sí, 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 no. profe. Sí, Sí. no, sean muy honestos. Bueno, no, con relación a pues, a las actividades, obviamente van enfocados a los objetivos, ¿cierto? Los objetivos de Sí. nuestro proyecto, exacto. Ajá. Listo. Entonces, por ejemplo, en la primera, que es identificar los juegos tradicionales Hub y las funciones ejecutivas. Ya ese sí la hicimos, que ya dentro de la comunidad fuimos, miramos, investigamos un poco de esos juegos y miramos cuáles son las funciones ejecutivas que estimulan esos juegos, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos una primera actividad. Ok, listo. Entonces ya lo que tienen que hacer con esa información es empezar a redactar, a escribir lo que encontraron con esa primera actividad. Ah, perfecto. Entonces notábamos que los niños, por ejemplo, que los niños saltaban y ellos interiorizaban más la información, que al momento de colocarles un juego con la flecha, ellos podían hacer un anclaje y el movimiento de la memoria y la integración de lo que tenían con esas funciones ejecutivas. Ya entiendo. Entonces, bueno, esa es una. Entonces ya luego que si seguimos con lo de implementar la propuesta pedagógica, ya esa como tal también la vamos a analizar dentro del proyecto, dentro de lo que nos piden. Ya es decir, creamos la propuesta pedagógica, la podemos implementar y pues también tomamos notica a través del Ujú. diario y ya la pasamos como tal al análisis, ¿cierto? Exacto. Y acá digamos que este ejemplo les va dando como esa información. O sea, ¿qué voy viendo referente a cada una de las actividades que ustedes van aplicando? Ah, ya. Entonces, el juego en comparación con lo que ustedes, sus unidades de análisis que tienen que ver justamente con esa parte de la memoria de trabajo, con las funciones ejecutivas con las tareas que ustedes nombraron. Ah, listo, listo, mi profe. ¿Listo? Sí, muy claro, muchas gracias. Dejo aquí. Ah, me faltó una cosa por presentar. Y al finalizar, ustedes van a colocar las referencias. Esto. En las referencias, si va apellido, inicial del nombre, el año, el título de la investigación, la revista de donde salió, las páginas de ese. Y uno lo que hace es copiar el HTTP que tiene ese documento del que ustedes analizaron. Si por casualidad eso no lo deja cortar y pegar, todos los documentos de las revistas indexadas tienen algo que se llama DOI, que es un número que es como la cédula de ese artículo que ustedes están revisando. Entonces, si no les coge el link como tal,
ustedes lo que pueden hacer es colocar doy / y colocan el número que les aparece. Todos los artículos cuentan con ese doy. Y si no, pues entonces tienen la posibilidad de cortar el link. ¿Listo? Y ahí les aparece y los lleva al link de donde se buscó la información. ¿Listo? Listo. Entonces miren acá, salió la revista, sale como tal, acá está el volumen, el número de la página, y por lo general encuentran ese DOI en la parte inferior, pero este no lo tiene. Ya te iba a preguntar, profe, que dónde uno encontraba el número. Listo. Por lo general, él aparece en la primera hojita, donde está, o acá en la parte superior o en la parte inferior. Por ejemplo, este parece que no lo tiene, pero entonces espere, buscamos uno que sí lo tenga. Listo. Entonces, si se fijan acá, aparece doy, que es la palabra, y este sería el número, 10.54, perdón, 5354. Ese sería el numerito. ¿Listo? Para copiarlo, que es como la cédula de este documento. Vamos a ver si hay otro que tengamos por acá. Estos, por ejemplo, no lo tienen así visible. Este no lo tiene. No, este no lo he, este no lo voy a abrir. Bueno, este es un libro, entonces este libro no lo tiene. Que los artículos son los que cuentan con ese DOI. Los libros no tienen el ¿listo? Entonces para que no se vayan a matar ahí, sino son los artículos de investigación de revistas indexadas. Este es un artículo, bueno, este es una tesis. Este no lo va a tener. Pero tiene el URL de donde lo pueden encontrar. Acá también pueden cortar, pegar este pedacito y ya ahí queda uno anclado. ¿Listo para todos en ese espacio, en esa partecita? Sí, mi profe. Listo. Entonces, manos a la obra, seguir trabajando y quedo muy pendiente. Si llegan a tener avances en este fin de semana, me avisan y así yo me puedo sentar a leerlos. Ah, bueno, profe. Listo, profe. Vale, pues. Entonces, por ahora los dejo. Profe, de pronto hay fechas como para publicar, para mandar el trabajo de grado para que lo revisen los jurados. O todavía no. Todavía no, pero sé que ya están cerquita, porque estamos, Listo. si no estoy mal, eso debe ser como finalizando este mes. Listo, mi profe. Excelente. Muchas gracias. Pues, sí, yo también hago la misma cara de Erika. O sea, a correr. Entonces, si pueden, vayan aplicando las actividades, las intervenciones que tienen planeadas, organizadas, vayan avanzando para que ya luego sea redactar y sea más fácil. Listo, profe. Bueno, Hay una cosita que nos quedó pendiente, es el tema de las grabaciones. ¿Nos puedes Sí. reenviar las grabaciones, por favor? Como también le dije a Erika y a Jessica, nosotros nos vimos el lunes. Todo bien, siempre estuvo grabando. Yo esperaba que al otro día me generara el link de la conexión y demás. No me llegó. Ellas muy juiciosas me escribieron, pero no me ha llegado todavía. Yo espero que a pues no nos demoremos. Le escribí a la coordinadora, no me da una respuesta, pero entonces apenas genere la conexión, escríbanme ahí. Yo también estaré pendiente de mandárselos.
Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Chao, pues.